aviadora norteamericana, Amelia Earhart fue una mujer pionera y aventurera que rompió los moldes de su época al ser la primera mujer que en el siglo XX cruzó el Atlántico y más tarde el Pacífico pilotando en solitario una avioneta. Asimismo, su carácter decidido y valiente fue un ejemplo para las mujeres de los años 20 y 30 y se convirtió en una incansable luchadora por sus derechos de igualdad frente a los hombres. Sin embargo, su misteriosa desaparición en el Océano Pacífico mientras pilotaba su avión la elevó a la categoría de mito. Lo cierto es que lo ocurrido a Amelia Earhart es uno de los mayores misterios de la aviación aún sin resolver. Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a nuevas teorías sobre la causa de su enigmática desaparición. Pero ¿cuáles fueron los orígenes de Amelia Earhart? ¿Cómo surgió su pasión por pilotar aviones? ¿Cuáles fueron sus logros más importantes? ¿Qué teorías se barajan sobre su misteriosa desaparición mientras intentaba dar la vuelta al mundo en avioneta? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y escritor. Jordi Mata, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jordi Mata. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bueno, mira. Bueno, Jordi, vamos a hablar de temas que tú bien conoces. Y para empezar, y antes de conocer el enigma que envuelve aún hoy en día a la figura de esta mujer célebre por sus marcas de vuelo, por intentar realizar el primer viaje aéreo alrededor del mundo, vamos, si te parece, a indagar un poco en sus orígenes. Y en este sentido me gustaría saber, por ejemplo, Amelia Earhart nació en 1897 en el estado norteamericano de Kansas, quiero entender, en el seno de una familia de clase alta, ¿no? Bueno, es de una familia de ascendencia alemana. Su padre era un abogado de una compañía de ferrocarriles que, como no podía precisamente dar un nivel de vida al que creía pues el adecuado para su familia, eso hizo que Amelia y su hermana pasaran mucho tiempo con los abuelos, precisamente porque su abuelo era un antiguo juez que sí podía proporcionar pues una educación y unos medios que el padre no tenía. ¿Es cierto que ya en su niñez Amelia Earhart demostró una personalidad inquieta y audaz? Sí, y aquí hay que incidir en que fue su madre quien quiso que sus hijas no tuvieran esa educación típica de lo que diríamos de niñas bonitas, de que fueran como una especie de floreros. Al contrario, estimuló una serie de actividades que podríamos decir que para los parámetros de la época eran más bien de ámbito masculino. E incluso disparar ratas con un rifle. Esto ya hoy en día nos parece bastante escandaloso, pero trepaba a los árboles, se deslizaba en trineo. Si pensamos que en esa época todavía había un tráfico de herederas, o sea, de jóvenes norteamericanas que se casaban con nobles ingleses porque los nobles ingleses tenían el título y no tenían dinero, y en cambio las herederas americanas tenían el dinero y no tenían el título, pues claro, sí, había que tener sobre todo presencia, imagen, una femineidad. Bueno, pues Amelia Earhart, ya por este gusto de su madre de no querer encajar en este cliché, pues ya desarrolló una serie de comportamientos que, bueno, claro, eran más propios de lo que diríamos travesuras de niños. Amelia ha pasado a la historia como una de las grandes aviadoras de todos los tiempos, pero ¿se sabe cuándo tuvo su primer contacto con un aeroplano? Bueno, pues no fue precisamente nada espectacular. Fue en una feria estatal cuando tenía 10 años y sí, allí vio un aeroplano. Era algo que todavía era una novedad. La aviación estaba en pañales, no tendría más de un lustro. Y vio el aeroplano y le pareció que era un aparato que no era nada interesante, que era una cosa hecha de cables oxidados y de madera. Sí, sí, es curioso, ¿no? A veces cómo se escribe la historia. Bueno, asimismo, y refiriéndonos a la joven Amelia, podemos decir que un aspecto que define su personalidad como una mujer valiente y decidida es que durante la Primera Guerra Mundial se enroló, creo, como voluntaria en las labores de enfermería. Sí, pero cuidado, que nadie crea que Amelia Earhart fue al frente para hacer estas tareas. Se enroló en Toronto, en Canadá. Canadá formaba parte entonces de lo que era el Imperio Británico y después de hacer un cursillo en la Cruz Roja, se dedicó a cuidar heridos, básicamente lo que sería preparar alimentos para pacientes con dietas, proporcionar la medicación prescrita, y donde corrió más peligro, curiosamente, fue
fue precisamente en su trato con los enfermos, pero no por razón de la guerra, sino porque en 1918 se produce la pandemia, la conocida gripe española. Sí. Y Amelia, pues claro, eso lo vivió en propia piel. No que desarrollara la gripe, pero sí que tuvo una neumonía y una sinusitis que se hizo crónica. Y esto, pues, a la larga tendría sus consecuencias. En según qué momentos la salud le falló de manera fatal. O sea, que en ese periodo de enfermera voluntaria fue cuando le picó el gusanillo de la aviación. Sí, porque, claro, aparte de que estuviera en contacto con soldados, que seguramente ya algunos pertenecerían a la aviación, claro, atendió a pilotos heridos en combate y visitó el campo del Cuerpo Aéreo Real. Y allí, al ver no tanto los aviones, quizás, pero sí a los pilotos, a todo el movimiento que había, aquella imagen de la infancia de que el aeroplano era una cosa de cables oxidados, pues todo eso ya pasó a la historia. Profesor Mata, creo que su interés definitivo hacia los aviones surge en 1920, cuando presencia en directo un espectáculo aéreo en California y queda completamente prendada y fascinada por los aeroplanos, ¿no? Sí, esto fue en 1920 en Long Beach. Claro, cuando termina la Primera Guerra Mundial, muchos pilotos, ¿cómo se han de ganar la vida? Pues hacen exhibiciones. Sí. Esto lo hemos visto en algunas películas. Se tienen que ganar la vida, hacen estas exhibiciones aéreas y uno de estos pilotos, su padre le pagó $10 a este piloto y consiguió que la llevaran a bordo de un biplano, y en ese biplano pues voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles. Claro, esta experiencia ya hizo que, lo que tú has dicho, ¿no?, que ya se quedara absolutamente prendada del mundo de la aviación. Y Jordi, sus primeras clases de aviación las obtuvo de otra piloto pionera también, la instructora Neta Schnock, que no creía en las posibilidades de Amelia como piloto. No obstante, tras finalizar sus estudios en la Universidad de Columbia, Amelia aprueba el título como piloto de aviación, y en este sentido, y a pesar de no contar con el beneplácito de esta instructora, Amelia Earhart no tardó en obtener su primer récord de altitud. ¿En qué consistió exactamente este récord? Pues este récord fue volar a una altura de unos 14.000 pies, traducido en metros sería casi unos 4.300 metros de altura. Poca broma, estamos hablando de 1922 y estamos hablando de, otra vez, el tema de que es una mujer. Aquellas barreras que dicen esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pues Amelia ya empieza a romper barreras con este primer récord. ¿Y qué es lo que consigue con ello? Pues que se le abre el camino para obtener una licencia de piloto. Y en los años 20 del siglo pasado no estaba aceptado que una mujer pudiera hacer el trabajo de un hombre y demostrar la fuerza y el ímpetu para llevarlo a cabo. Realmente podemos decir que con su ejemplo Amelia Earhart influyó en la sociedad de la época y contribuyó no solo a que las mujeres se plantearan, por ejemplo, poder pilotar un avión, sino que ayudó a abrir la mente de esa sociedad del siglo XX. Sí, porque pensemos que sus logros coinciden en una época en la que el tema de la emancipación femenina está en auge. El sufragismo ya ha empezado a triunfar en diversas partes del mundo, sobre todo lo que sería Europa y también en Estados Unidos. Inciden incluso a la hora de elaborar leyes, algunas de no muy grato recuerdo, como fue todo el tema de la ley seca, que hubo mucha presencia femenina en todo ello, pero en estos aspectos más técnicos, más en los que incluso el físico ha de estar a la par que lo mental, Amelia Earhart contribuye a que esta idea de fragilidad femenina pues también se vaya arrinconando. Y gracias a este viaje creo que conoció entonces a su futuro marido. Bueno, sí, es que hay un viaje en abril de 1928 que le proponen ser la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico. No hacía mucho, esto lo había conseguido el célebre Charles Lindbergh. Y entonces dicen, pues a ver si podría ser la primera mujer. Y uno de los promotores de este viaje es quien con el tiempo iba a ser su marido, George Pullman. Exacto, sí, que era un periodista. Era editor, ¿no? Editor, sí. Editor, me parece, de un periódico. O sea, que ya tenía acceso a los medios, sí. Y esto a la larga pues incide también de manera positiva en la fama de Amelia, porque él le ayudaría a publicar un libro titulado 20 horas 40 minutos, que fue el tiempo que duró su viaje a través del océano, que claro, nunca mejor dicho, ¿no?, el roce del cariño, porque Pullman la fue acompañando por todas las giras que se organizó a través de su triunfo, que incluso consiguió que fuera recibida por el presidente de los Estados Unidos de la época, Coolidge. Claro, tanto arriba y abajo, pues se acabaron conociendo y se acabaron casando. Y en 1932, y tras un periodo donde sigue promocionando la aviación entre mujeres y en el que consigue algún que otro récord de velocidad aérea, Amelia Earhart decide protagonizar un vuelo en solitario y cruzar el Atlántico. Y en este sentido, profesor Mata, Jordi, ¿cuáles son los hitos o marcas para la historia que consiguió en esta travesía?
Primero, es la primera mujer en hacer el vuelo en solitario en el Atlántico, pero es la primera persona en hacerlo 2 veces. Y luego eso implica que es la distancia más larga que ha volado una mujer sin parar. Y además es el récord al hacerlo en menos tiempo. Puesto que no tomaba café o té durante sus viajes, Amelia Earhart se mantenía despierta oliendo sales. Solo llevaba un termo con sopa y una lata de jugo de tomate. Sí. En este sentido, bueno, claro, evidentemente, si se trata de una actividad de alto riesgo en este aspecto, uno no puede atracarse y luego subir a según qué alturas con todo el riesgo que todo conlleva. Y además, lo que decíamos, ¿no? Ella tenía una sinusitis crónica, tenía una serie de carencias en lo físico. En este sentido, pues claro, tenía que extremar los cuidados de su salud. Y después de la hazaña de cruzar el Atlántico, creo que Amelia Earhart recibió múltiples reconocimientos públicos, ¿verdad? Se hizo un tour por toda Europa, como bien decías, ¿no? En Nueva York también. Sí, claro, el presidente Hoover la condecoró con la medalla de oro de la National Geographic Society, recibió las llaves de varias ciudades y, bueno, claro, se hizo inmensamente popular, la votaron la mujer más destacada del año y el Congreso de los Estados Unidos la condecoró, siendo la primera vez que se le concedió a una mujer la Cruz por Servicios Distinguidos. Pero el ímpetu y el espíritu aventurero de Amelia Earhart parecía no tener fin y en 1935 protagoniza el primer vuelo de una mujer a través del Pacífico desde Hawái a California y después a Washington. Y asimismo, ese mismo año realizó el primer viaje solitario de Los Ángeles a Ciudad de México y de allí de vuelta a los Estados Unidos. Pero en ese momento de éxito en su vida, Jordi, ¿cuál es el siguiente e impresionante reto que se autoimpone esta gran mujer? Bueno, la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo, claro, porque de conseguirlo lo que lograría serían 2 cosas. Ser la primera mujer en hacerlo y haciéndolo en la mayor distancia posible porque se trataba de circunnavegar el globo por el Ecuador. Ella misma decía que este era el vuelo que le quedaba por realizar. Sin embargo, ella no podría ni imaginar el misterioso y trágico final que le esperaba. Tras un primer intento fallido en 1937, Earhart vuelve a intentar el viaje acompañada del piloto Frederick Noonan. Bueno, embarcan a bordo de un aparato, el Electra, que sale de Los Ángeles hacia Florida el 21 de mayo de 1937. Luego, de ahí salen de Miami, después San Juan de Puerto Rico, de ahí voló hacia Oriente de Venezuela, bordeando luego Sudamérica, rumbo a África y el Mar Rojo. Y desde allí ya se realiza un vuelo que sí fue inédito del todo en la historia de la aviación hacia Karachi en Pakistán. De ahí, de Karachi, rumbo a Calcuta el 17 de junio. Y ya posteriormente, Rangún en Birmania, Bangkok, Singapur y Bandung. No está nada mal, desde luego. En Singapur creo que tienen que sortear todo tipo de percances mecánicos y meteorológicos, pero el más grave es que Amelia Earhart cae enferma de disentería. No obstante, prosiguen con el viaje y llegan a Nueva Guinea con 22.000 millas voladas y 7.000 por recorrer. Con un delicado estado de salud, Amelia sigue con sus planes, manteniendo contacto a través de la radio con el guardacostas estadounidense. Pero, ¿cuál es el último contacto de radio conocido previo al misterioso final de este viaje? Aquí hay que matizar sobre todo que tengamos presente esto. Amelia Earhart en aquellos momentos está enferma y eso puede influir en que quizá no supiera muy bien por dónde estaba navegando, nunca mejor dicho. Y se encuentra que en la fecha, el 2 de julio de 1937, a las 20:14 horas, es cuando manda el que sería su último mensaje anunciando que estaban quedándose sin combustible. Y a partir de aquí ya todo es confusión. El Itasca pierde el contacto y, bueno, durante unas horas no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo, porque claro, se confía sobre todo en la pericia de los pilotos, hasta que llega el momento en que ya hay que dar la voz de alarma, cuando no hay nuevas comunicaciones. O sea que tras una última comunicación por radio, el avión de Amelia Earhart desaparece del mapa sin dejar ningún rastro. ¿Qué tipo de iniciativas se tomaron para encontrar a esta célebre piloto y a su acompañante? Bueno, el mismísimo presidente Franklin Roosevelt da la orden de búsqueda y a ella se emplean 9 barcos, 66 aviones, no sé cuántos miles de personas. Bueno, una operación que costó $4 millones de la época. Y se suspende la búsqueda, es que no se halla absolutamente ningún rastro. Y desde entonces es cuando empieza aquí el mito de Amelia Earhart, que lo que decimos, ¿no? Era un mito en vida, pero a partir de que desaparece, el mito se agranda precisamente por no saber qué es lo que ha sucedido exactamente.
Profesor Mata, tras su desaparición empezaron a surgir numerosas teorías, como por ejemplo que los japoneses habían capturado a Amelia Earhart y a Frederick Noonan y que los llevaron a un campo de concentración donde fueron ejecutados. Otros sostenían que los japoneses derribaron su avión. También se llegó a sostener que Amelia Earhart ayudó al gobierno norteamericano en una misión secreta en Japón. Sin embargo, la teoría más extendida y la versión oficial de Estados Unidos fue que el avión de Amelia se quedó, como bien decías, sin combustible y se estrelló en las aguas del Pacífico. Bueno, hay, podríamos decir, dos teorías, llamémosla canónicas. Una sería esta, que exactamente eso, se acaba el combustible, teniendo en cuenta de que hay una desorientación, aquello que decimos, no sabían muy bien por qué zona estaban navegando, se acaba el combustible, caen al agua, pero aquí ya hay una controversia. El avión de Amelia Earhart estaba hecho de un aluminio bastante ligero, lo cual ¿qué quiere decir? Que tendría que haber flotado el tiempo suficiente para que los barcos de la zona pudieran haber llegado y haber efectuado el rescate. Asimismo, dicho avión también llevaba una balsa. No se encuentra nada. Con lo cual, eso es lo que abunda la teoría de decir de que si cayó al agua, cayó en una zona en la que pensaban que estaban volando cuando no era así, porque entre que Amelia estaba convaleciente de su enfermedad y de que también la climatología no acompañaba, no es que hubieran ni huracanes ni tifones, pero no era aquello una visibilidad excelente, eso da que pensar de que si se produjo este amerizaje fue fuera de las coordenadas por las que se creía que tenía que navegar la expedición. Y luego la otra teoría es que aterrizaron en una isla, lograron aterrizar en una isla, porque se han encontrado restos de que alguien hizo vida. Me refiero a indicios como hogueras, huesos de pájaro, raspas de pescado cocinadas a la brasa, conchas vacías para recoger agua de lluvia, caparazones de cangrejos, etcétera, que corresponden a unas islas que eran desérticas y en las que se supone que pudo haberse estrellado un avión. Y otra cosa sería que, evidentemente, al ser una ruta no frecuentada habitualmente por los barcos, los náufragos perecieran ahí de hambre. Incluso creo que hay una tercera teoría. Bueno, esa tercera teoría iría vinculada con lo que tú has comentado de los japoneses, porque se dice también de que una vez de que quizás se dieron cuenta de que habían equivocado el rumbo, a donde podían llegar era a las Islas Marshall. Y aquí situémonos en el tiempo, 1937. En aquellos momentos Japón ya se estaba expandiendo por el Pacífico y está más que demostrado que en las Islas Marshall ya estaban desarrollando una serie de bases aéreas que evidentemente no querían que fueran dadas a conocer. Se habría dado la circunstancia de que Earhart y Noonan habrían ido a parar allí y efectivamente los japoneses podían haberlos encerrado o ejecutado, y si ya forzamos un poco la imaginación o la controversia, se dice de que en realidad la misión de Earhart era hacer esta labor de espionaje, que de alguna manera logró escapar, pero que no podía volver con su auténtica identidad y que vivió el resto de su vida bajo otro nombre, bajo el nombre de una señora de New Jersey que me parece que falleció en 1985 y que dio pábulo que se escribieron hasta libros, una señora que tenía su vida perfectamente documentada, pero que alguien se empeñó en que en realidad era Amelia Earhart bajo un alias. Bueno, Roland Cladd Reineck, coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, apuntó que Amelia Earhart comunicó por radio que se dirigía al norte. El mensaje fue interceptado y los japoneses la retuvieron como rehén. Según Reineck, todo se mantuvo en secreto porque los norteamericanos no habrían tolerado que el gobierno pusiera en peligro a su querida Earhart. El ex coronel señaló además que unos análisis habían concluido que varias fotografías de Irene Boland, su caligrafía y otras pruebas forenses indican su conexión con Amelia Earhart. Estamos hablando de esta persona que cree todo el mundo que podía haber sido ella. Lo misterioso también es que parece que todavía hay documentos del gobierno de Estados Unidos relacionados con Amelia Earhart y su desaparición que se mantienen en secreto, Jordi. Exacto, claro, esto no hace más que redundar en aquello de decir, bueno, es que ya han pasado 80 años, ¿qué sentido tiene mantener en secreto según qué? Sí, claro, a ver, hay este tema que decíamos de esta señora de New Jersey, que tú has dicho el nombre, Irene Boland, que parece que está bastante, que se puede descartar con bastante fiabilidad, pero ¿por qué a estas alturas de la historia el gobierno mantiene todavía clasificados más de medio centenar de documentos? No tiene mucho sentido, francamente. No tiene mucho sentido. Pero bueno, si el Vaticano retiene documentos desde hace 400 años, quizá el gobierno de los Estados Unidos pues se pueden permitir el lujo de tener estos 80 los que quiera, pero bueno, claro, esto no hace más que generar controversias y bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Lo que está claro es que hasta que no se recuperen sus restos en el Pacífico, el misterio de su desaparición seguirá dando pie a todo tipo de especulaciones.
Si se encontrara algo del fuselaje del avión, claro, eso sí que clarificaría mucho qué pudo suceder, pero es lo que decimos, ¿no? Ya no se sabe ciertamente si es que se equivocó de rumbo por culpa de su enfermedad y fue a parar donde no estaba previsto. Bueno, investigar por el Pacífico, desde luego, nunca mejor dicho, es buscar una aguja en un pajar. Bueno, sin duda, Melet Hizhar sigue rodeada de un halo de misterio, una mujer que fue una bandera de su época por su valentía, por su audacia y por defender los derechos de la mujer. En este sentido, en el mismo lugar de su desaparición, en la isla Hovland, se construyó en su honor en 1938 un faro para mantener para siempre vivo su recuerdo. Esta noche lo hemos querido mantener gracias también a la colaboración de nuestro licenciado en Historia Contemporánea y escritor, el doctor y profesor Jordi Mata. Jordi, un placer como siempre, gracias por tu aportación y hasta cuando tú quieras. Un placer estar contigo y con todos los oyentes y hasta cuando queráis. Buenas noches, Jordi. Buenas noches. Buenas noches.